En plena Segunda Guerra Mundial, hubo un tipo de avión sin motor que fue clave en algunas de las operaciones más audaces de la historia: los planeadores militares. Silenciosos, arriesgados y, tristemente, casi olvidados. Acompáñame a conocer uno de los tipos de aeronave más insólitas que pudo formar parte de un conflicto bélico. Esto es, nos gustan las aeronaves. Orígenes. El origen de los planeadores militares se remonta al periodo entre guerras. Entre los años 20 y 40 encontramos dos grandes exponentes de los planeadores militares: Alemania y la Unión Soviética. Ambos países comenzaron a usar los planeadores para el entrenamiento de sus pilotos. La Unión Soviética llegó a tener 10 escuelas de vuelo sin motor, que formaron a 57,000 pilotos. En 1932, los soviéticos hicieron una presentación revolucionaria: un planeador de 4 plazas que también podía ser usado para transportar carga. Así empezaron a crearse planeadores cada vez más grandes, idea que llegó a los alemanes gracias a un programa de colaboración militar, dando origen al planeador DFS-230, que podía transportar 10 soldados completamente equipados, o 1,200 kilogramos. Misiones principales: transporte de tropas aerotransportadas, hasta 10 o 15 soldados en modelos más pequeños, más de 100 en los gigantes como el alemán Me-321. Transporte de equipo pesado, jeeps, artillería ligera e incluso pequeños tanques, como el caso del planeador británico Hamilcar. Infiltración silenciosa. Al no tener motor, podían aterrizar de sorpresa detrás de las líneas enemigas, generalmente en operaciones nocturnas. Ejemplos de operaciones: Operación Evenmael, Bélgica, 1940. Alemania fue el primer país en usar los planeadores en batalla. Usó 42 planeadores DFS-230 para sorprender y capturar la fortaleza belga, considerada impenetrable. Fue un éxito absoluto y puso a los planeadores en el mapa militar. Luego de esta exitosa operación, Reino Unido, Estados Unidos y Japón crearon sus propios programas de planeadores militares. Operación Freshman, Noruega, 1942. Los británicos planeaban una operación en Noruega. La misión trataba de destruir una planta alemana de agua pesada, producto clave para la creación de armas nucleares. 2 planeadores Airspeed Horsa tendrían un rol clave en la misión, ya que sería el responsable de llevar a los comandos a infiltrarse. Sin embargo, esta primera misión con planeadores británicos resultó un desastre. El primer planeador chocó contra su remolcador debido al mal clima mientras lo llevaban hacia su destino, mientras que el segundo planeador y su remolcador se estrellaron contra una montaña tratando de encontrar al primer planeador accidentado. Operación Overlord, Normandía, 1944. Cientos de planeadores británicos Horsa y estadounidenses Waco CG-4 aterrizaron con tropas y equipos tras las playas, apoyando el día D. Operación Martin Garden, Holanda, 1944. Miles de paracaidistas y planeadores participaron. Aunque fue el despliegue aerotransportado más grande de los aliados, terminó siendo un desastre estratégico. Efectividad. Ventajas: silenciosos, podían sorprender. Capacidad de llevar tropas equipadas y vehículos listos para luchar al aterrizar. Desventajas: muy vulnerables al fuego enemigo durante el remolque y aterrizaje. Alto porcentaje de accidentes fatales. Requieren gran coordinación y suerte con el terreno. Casi siempre se podían usar solo una vez, eran casi desechables. En resumen, funcionaban bien en operaciones puntuales, pero con pérdidas enormes. Legado: aunque se dejaron de usar poco después de la guerra, formaron parte de quienes demostraron el valor de las fuerzas aerotransportadas. Fueron un ejemplo de cómo, en tiempos de guerra, se exploran soluciones extremas que hoy parecen casi impensables. Hoy, los planeadores militares son parte de la historia, pero dejaron un legado en doctrina y valentía. Los planeadores de la Segunda Guerra Mundial fueron aviones sin motor que llevaron a miles de hombres directo al corazón del combate. Una mezcla de ingenio, sacrificio y tragedia que marcó un capítulo único en la historia de la aviación militar. Entonces, cuéntame, ¿conocías la participación de los planeadores en la guerra? Esto fue Nos gustan las aeronaves.